Entonces comenzamos. Buenos días, jóvenes. Pues hoy vamos a tener una clase de español. Entonces, pues vamos a comenzar. Como no hay dudas respecto de las clases pasadas, pues ya quiero comenzar. Ojalá los demás se conecten a tiempo porque se van a estar retrasando. Entonces, vamos con la unidad 1. Entonces, la materia que vamos a ver ahorita es español. Dejen hacer. Buenos días, Justin. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver español. Como ustedes saben, pues el español es un lenguaje y por eso la unidad 1 le vamos a llamar lengua, ¿ok? Entonces, la unidad 1 le vamos a llamar lengua. Muy bien, entonces, la lengua y la comunicación, pues más que nada son un proceso en el cual los individuos van a interactuar y van a compartir o van a transmitir información. Ajá. En este caso entonces vamos a decir que la comunicación es un proceso en el que van a interactuar los individuos para poder transmitir mensajes. Y estos mensajes pues obviamente tienen información, ¿ok? Para poder transmitir mensajes. Entonces, existe la habilidad de transmitir mensajes, la capacidad de puede ser, en el caso de los humanos, verbal y no verbal. Ajá. En este caso, la no verbal, tenemos en ocasiones algunos gestos, tenemos en ocasiones, por ejemplo, la escritura, que es la más importante ahorita de las no verbales. Sin embargo, todas estas formas de comunicación pues, requieren de ciertos elementos, ¿ok? Por ejemplo, de los elementos que requiere, por un lado va a ser de los participantes, que en este caso les vamos a llamar interlocutores. Estos interlocutores jóvenes pues van a ser los que van a estar intercambiando los mensajes. Una persona no puede hablar sola, ¿ok? Entonces, igual cuando ustedes están peleando a lo mejor con su novia, novio o sus papás, sucede que nada más uno habla y el otro no escucha, entonces no hay comunicación, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? En ocasiones, ¿no? Que no hay comunicación. Entonces, pues deben de participar, ¿no? Estos interlocutores. Entonces, para empezar tenemos al hablante. Tenemos al hablante o emisor y tenemos al oyente o receptor, ¿no? Entonces, el hablante siempre va a enviar un mensaje, un mensaje en forma de código y el receptor lo va a descifrar, Entonces, vamos a ponerla aquí. El hablante envía un mensaje codificado o cifrado. Y valga la pena ser repetitivo, aquí le voy a poner. Pues manda el mensaje en forma de código. Entonces, muy bien. Manda el mensaje en forma de código. Muy bien. Es decir, envía un código. Déjenle pongo aquí unos puntos. Este mensaje que envía, lo envía en forma de código. Valga ser repetitivo, envía un código, ¿no? La lengua es un código. El oyente va a descifrar e interpretar el mensaje y lo hace de manera pasiva si lo recibe o activa
si lo recibe, lo almacena. ¿Ok? Muy bien. Aquí, por ejemplo, les digo que el oyente puede descifrar en diferentes intensidades el mensaje. Ajá, ok, entonces, por ejemplo, o le puede dar diferentes significados. En ocasiones una persona tiene o dice algo y una persona lo sobreexagera, por ejemplo, ¿no? Y dice, ay, no, ya no me quiere, etcétera. O a veces ni siquiera le da la importancia que el emisor le quería dar al mensaje. Entonces aquí la comunicación es un proceso complejo en el cual no solamente es un ir y venir de mensajes, sino también de interpretar en sentido correcto la intensidad del mensaje y el contenido del mensaje. Porque puede ser que lo interpreten de manera correcta, pero no con la intensidad que es. Es un ejemplo claro de lo que les voy a dar ahorita. Es, por ejemplo, imagínense ustedes que comen, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden comer sano, pero si no comen en la cantidad correcta y comen muy poquito, pues se pueden morir de hambre, o así estén comiendo sano, ¿no? Estén comiendo la comida más sana del mundo. Y por otro lado, pueden comer, no sé, mucho, pueden comer las calorías correctas, pero si están comiendo comida dañina, también les puede hacer daño. Entonces son esas dos cualidades, ¿no? Que sea correcto y que sea en la intensidad correcta. Muy bien. Y para esto vamos a necesitar un canal. El canal, pues puede ser oral o escrito. Muy bien. Entonces, como ya quedamos, el mensaje se puede transmitir en manera oral o escrita. Entonces, los seres humanos somos seres que viven en comunidad. Ajá, no podemos vivir aislado. Entonces, a eso se le llama que somos seres gregarios. Somos seres gregarios. Entonces, vivimos en comunidad. Dejen agrego a la otra persona que está pidiendo acceso. Admitir. Muy bien, entonces somos seres gregarios. Por lo tanto, la comunicación no se va a dar de manera aislada. A ver, dejen, acepto a quien. Buenos días a todos los que se acaban de conectar. Entonces, vamos a continuar. Como les decía, los seres humanos somos gregarios. Por lo tanto, la comunicación no se da de manera aislada. Es decir, no pueden hablar solos como se los acabo de decir. Entonces, para ello se produce, para ello es necesario las condiciones donde se produce el mensaje. También necesitamos que los interlocutores estén dentro de condiciones o de una situación donde se puedan comunicar. Puede ser un espacio físico o virtual, ¿no? Actualmente, por ejemplo, puede ser la calle, la escuela. Me equivoqué, la calle y la escuela. Puede ser también un parque. Puede ser también un chat a través de internet. Entonces, estos elementos son algunos elementos de la comunicación, ¿ok, jóvenes? Muy bien. Entonces, hay un autor que se llama Bolívar Echeverría, en el cual dice que todas las cosas tienen un mensaje codificado, todas. Ajá, entonces este autor, por ejemplo, lleva la comunicación a algo más allá. Ajá, entonces, dentro de la comunicación, por ejemplo, uno se puede comunicar con objetos. Cuando su mamá, por ejemplo, les cocina un pastel en su cumpleaños, en lugar de comprarlo, o sea, les está dando un mensaje todavía mayor, ¿no? Por ejemplo, su mamá al cocinarles o su comida favorita en su cumpleaños, a diferencia de si comprara una comida X,
les está diciendo que les ha puesto atención en sus gustos y preferencias, eh, que también su trabajo, ¿no? A pesar de que tenga, por ejemplo, el dinero para comprarles un pastel u otra comida, les quiere dar el mensaje de que ella, a pesar de que pueda hacerlo, les quiere dar su tiempo, ¿no? Como regalo. Entonces, todas estas cosas que les estoy diciendo, quiere decir que también uno se puede comunicar con objetos, ¿no? Entonces, esto pues está mucho más canijo. Perdón, ahora si analizamos la sociedad, ¿en qué sentido? Imaginemos ahora que este, tenemos la música. Los artistas en ocasiones se comunican con música. Entonces les pregunta ahora, ¿no? Que ahora que está de moda en ciertos géneros, eh, a veces uno dice, ah, está bueno el ritmo, pero la letra está súper fea. Entonces, y hay veces que uno la escucha sin poner la atención a la letra, solamente poniendo la atención en el ritmo. Sin embargo, también se interpreta el ritmo, aunque, perdón, la letra, aunque no queramos. Entonces es como una comunicación de manera suave, en la cual no la pueden percibir, pero ustedes la están interpretando la letra, etcétera, y están en algunos casos repitiendo los valores que se dan en dicha letra, ¿no? Ahora, por ejemplo, imaginemos que ustedes ven la tele. Estamos de acuerdo que la televisión pues es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación medio pasivo porque solamente te da información, pero tú no le puedes contestar al que está del otro lado de la televisión. En este caso, por ejemplo, eh, hay ciertas series o ciertas telenovelas o ciertos programas, supongamos, ¿no? Las telenovelas. La mamá no está bien entrada con la telenovela y le da cierto mensaje, ¿no? Cierto mensaje o cierta actitud. Por ejemplo, bueno, ustedes saben, ¿no? A qué me refiero. A un niño, por ejemplo, que ve la tele sin tener conocimientos y tener criterio, eh, le pueden pues, suceder muchas cosas. Una que sucede muy seguido es que la televisión en ocasiones muestra contenido altamente sexualizado y un niño, por ejemplo, se le haga normal, por ejemplo, ciertas conductas que no son para la edad a lo mejor, porque la televisión las comunica. Ajá, y el niño no tiene criterio para decir si es correcto o incorrecto. Otra cosa que podría funcionar con los niños o que les pasa a los niños es la publicidad. Por ejemplo, hay estudios donde un niño de 2 años, por ejemplo, ya ha visto más de 150.000 millones de comerciales dentro de la televisión, porque pues los pueden a ver la tele, ¿no? Es la primera mamá en muchos de nuestros casos, porque pues, los papás tienen que trabajar. Entonces, imagínense, es un tipo de comunicación pasiva porque la televisión comunica, el niño no puede responder, sin embargo interpreta los, el mensaje que le transmiten a través de los comerciales y se va educando con ese tipo de información. Entonces es algo muy complejo esto de la comunicación y para nada es neutral la comunicación. Entonces, les cito algo. Dice, de acuerdo con Bolívar Echeverría, todas las cosas tienen un mensaje codificado, con mucha más razón el lenguaje. Dentro de cada situación de interacción existen intenciones comunicativas. El emisor tiene una visión de transmitir un mensaje al receptor. De igual manera, cuando responde el receptor volviéndose emisor. Sin embargo, estas intenciones deberán ser afines, paralelas o congruentes entre los interlocutores, ya que la comunicación no podría darse si alguien habla de temas distintos como el fútbol y otro de las matemáticas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, esto fue más que nada para que ustedes aprendieran un poco más, ¿no? de este tema de la comunicación. Eh, pues sí, no es nada sencillo y a lo mejor está presente y ni siquiera, bueno, está presente en cosas que ni siquiera ustedes estaban conscientes. La comunicación tiene muchos aspectos, jóvenes, nunca vamos a acabar en este sentido, pero vamos a continuar. Entonces, vámonos ahora a la comunicación escrita. La comunicación escrita, por lo regular, tiene la intención de transmitir, tiene la intención de transmitir, perdón, ideas, pero también tenemos otros tipos, um, ¿cómo decirlo? Otros tipos, no sé, pero también
transmite sentimientos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la poesía que transmite sentimientos. O por ejemplo, aunque ustedes estén, aquí le voy a poner la comunicación oral y escrita, ¿no? Para más general. Aunque también pueden transmitir ideas, también pueden transmitir sentimientos. No sé, ustedes alguna vez han dado una carta de amor o por ejemplo le han dicho algo bonito a sus papás, ¿no? También por ejemplo, han tenido la intención de convencer a una persona. Ajá, la intención de convencer. Han discutido sobre, por ejemplo, si una palabra está bien dicho o no. O mejor aún, ¿no? Si una palabra está bien empleada o no, etcétera, ¿no? Tenemos más casos. Etcétera, tenemos más casos. Entonces ustedes usan la lengua con diferentes funciones. Ajá. Entonces esto nos lleva a que hay funciones de la lengua. Hay teóricos que han escrito sobre las funciones de la lengua. Me parece que hay un artículo de 1960 donde un autor pues escribe estas 6 funciones de la lengua. Lo voy a buscar. Algo leí al respecto para que lo tengan. Pero ahora vamos con las funciones de la lengua. Las funciones de la lengua son 6, pero ahorita les voy a dar pues las más importantes, ¿no? Bueno, las más importantes funciones de la lengua que tenemos pues son la referencial, la apelativa y la poética. Muy bien. Tenemos entonces estas funciones. Muy bien. No sé por qué no me deja cambiarle de... Permítanme tantito. Entonces tenemos las 3 funciones de la lengua, ¿no? Estas 3 funciones. Bueno, lo dejo así. Muy bien. Entonces, de estas 3 funciones que tenemos, chicos, pues de hecho ya estas funciones ya se las acabo de comentar acá arriba, ¿ok? Entonces, cada vez que nos comunicamos con cierta intención o con cierta... Y el lenguaje tiene cierta función. Ajá. Y esto ayuda a que nos comuniquemos mejor. Entonces, cuando nos comunicamos, tenemos cierta intención y nuestro mensaje tiene o cumple una función. De ahí las funciones de la lengua, ¿no? Obviamente, por ejemplo, cuando ustedes dicen algo, pueden decir algo bonito. Esto cumple la función poética, ¿no? Que exprese sus sentimientos, su sentir. Sin embargo, también puede tener ese mensaje una función de convencimiento. Entonces aquí estamos ante la función apelativa o conativa. Entonces imagínense que dan una carta de amor, pero también tratan de convencer a la persona que les gusta, ¿no? De que ande con ustedes. En este caso, entonces, tenemos mensajes que no son puramente referenciales o puramente apelativos o puramente poéticos o puramente fáticos, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí pues hay que identificar, es lo difícil de, de las preguntas de Comipems, que identifiquen cuál es ¿cómo se llama? La función de la regla específica de dicho texto, ¿no? También tenemos la función que se llama metalingüística. Metalingüística, metalingüística, tenemos poética, tenemos la función fática. Me falta una por ahí, déjenla recuerdo, pero mientras vamos a avanzar, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahorita con la función, la más fácil, la función referencial.
Entonces, permítanme tantito. Muy bien, entonces, sin referencial, apelativa. Ah, sí, también tenemos la función emotiva, ¿no? No vamos a ver todas, vamos a ver algunas, ¿no? Entonces, pues ya vamos a continuar. Entonces, la primera que tenemos es la función referencial, ¿no? Entonces, como les digo, en todos los textos no vamos a tener una función pura que digan, ah, este texto es puramente referencial, siempre va a estar combinada. Sin embargo, lo que vamos a tratar de deducir en esta parte es la función predominante dentro de un texto. Entonces, vamos a poner las funciones lingüísticas. Las funciones lingüísticas se presentan de manera combinada. Sin embargo, podemos identificar la función de la lengua que predomina en el texto, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, la primera función, las funciones de la lengua se clasifican en las funciones de la lengua se clasifican en 1, vamos a ponerle la función referencial. La función referencial. Muy bien. Aquí la función referencial, aquí la función referencial, también es conocida como, función representativa. Me parece que también informativa. Pero informativa. La función referencial. Entonces, esta por lo común va a ser trata de comunicar ideas sobre algún hecho. Por ejemplo, valiéndose de datos, afirmaciones, argumentos, etcétera, ¿no? Trata, en este caso, trata de evitar confusiones o ambigüedades. Trata de evitar a toda costa las ambigüedades, ¿no? Confusiones, etcétera. Trata, por ejemplo, también, o uno de sus características es objetiva. Es objetiva y por lo regular aparece en los textos científicos, aunque también puede aparecer en noticias. Noticias puede aparecer en textos educativos, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta es la función referencial. Sin embargo, ustedes deben de leer siempre el texto, porque en ocasiones ustedes pueden leer una nota del periódico y resulta que la nota del periódico era de la sección de opinión y nos aventó puro choro el autor y nos trataba de convencer de algo. O incluso podemos ir a la sección de política y el autor a veces plasma su sentir o se identifica con cierto partido y resulta que trataba de dejar bien al presidente en turno o al contrario lo trataba de criticar, entonces no cumpliría una función referencial. ¿Ok? Les traigo un ejemplo de la función referencial. Por ejemplo, el siguiente. El siguiente es un ejemplo de la función referencial. Es una nota.
Dice, Enrique Graue repetirá otro periodo como rector en la Universidad Nacional Autónoma de México. El oftalmólogo seguirá al frente del centro universitario más grande de América Latina hasta el 2023. Esta es una noticia de Karina Suárez, me parece que es del periódico El País. Déjenles anoto la referencia. Del periódico El País. Y fue redactado en la Ciudad de México el 8 de mayo del 2019. Aquí, por ejemplo, desde mi punto de vista, cumple la función referencial porque trata de explicar que Graue se va a quedar. Ni siquiera está hasta el 2023. No está peleando si se va a quedar y ha hecho buen trabajo, si ha hecho mal trabajo. Eso pues ya yo creo que lo tendrá su opinión, pero hasta este momento o esta parte que les copié no cumple otro objetivo. También les traigo otro ejemplo. Copiar. Dice, los médicos británicos prueban ibuprofeno, ese es el título, con pacientes de COVID. Londres, los médicos británicos están probando una formulación de antiinflamatorio ibuprofeno para ver si se reducen las fallas respiratorias en pacientes con síntomas severos de COVID-19. Aquí, en este párrafo, no está tratando de convencer a los médicos de usar ibuprofeno. Tampoco están tratando de convencer a la población de usar ibuprofeno. Simplemente se está diciendo que se está investigando. Y es lo que están transmitiendo. Dice, la prueba involucra una formulación específica de ibuprofeno que los investigadores dijeron han demostrado ser más efectiva que el ibuprofeno común para tratar el síndrome de dificultad respiratoria, etc. Aquí, por ejemplo, podría estar un poco confuso, ¿no? De que ha tratado en la parte dice que los investigadores dijeron ha mostrado ser más efectiva que el ibuprofeno común para tratar síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Son como los avances que tienen, sin embargo, aunque uno se puede convencer de usar ibuprofeno para el COVID, no está diciendo que ayuda de manera eficiente, simplemente dice ha mostrado ser más efectiva, pero no dicen hasta qué punto, ¿no? Bueno, aquí esto es algo como muy subjetivo, ¿no? Esto ha mostrado ser más efectiva, pero aún así sigue siendo una función referencial. Si le quitamos esto, es totalmente referencial. Pero aún así, desde mi punto de vista, sigue siendo referencial. Este lo saqué de La Jornada. Me parece que no hay autor como tal, decía Reuters. Miércoles 13 de junio. Ajá, entonces, bueno, así aparecía en el periódico. Vamos con la segunda función. Vamos con la función apelativa. La función apelativa, como ya se los había dicho antes, trata de convencer o persuadir. Entonces, trata de convencer o persuadir. Ajá. La función apelativa tiene mucha relación con el receptor. Obviamente toda la comunicación tiene relación con el receptor, ya que pero en esta, como que el que emite el mensaje espera hacer reaccionar a la otra persona. Entonces, en esta función, el emisor híjole, apenas se está conectando a alguien. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, ¿todo bien? Muy bien, entonces vamos a continuar. Dice, la función apelativa trata de convencer o persuadir al emisor. Entonces, ¿en qué me había quedado? Trata de esta función, el emisor trata de hacer reaccionar al receptor. Eh, Muy bien, ¿qué más le podemos este mensaje de mensaje tiene un mensaje. En ocasiones puede ser claro o no, puede ser claro o no el mensaje. Sin embargo, aunque ustedes pueden entender, por ejemplo, algo o no lo pueden entender, pero hacen lo que quiere que haga el mensaje. Ajá. Entonces, por eso les digo, puede ser claro o no, sin embargo,
trata de obtener una reacción específica. Muy bien, entonces aquí trata de obtener una reacción específica. Muy bien, entonces este mensaje obviamente debe de ser planeado con inteligencia. Coca-Cola, por ejemplo, no va a dar un mensaje en su publicidad X. Y a ver qué obtienen, ¿no? O sea, son esos mensajes pensados, ¿no? También, por ejemplo, hay cierto tipo de mercadotecnia que es específica, es pensada para que ustedes tengan cierto tipo de reacción, ¿no? Por ejemplo, la publicidad en ropa, por ejemplo, la publicidad en YouTube, los comerciales. Entonces busca que ustedes reaccionen de cierta manera. Y la reacción que busquen la mayoría de estos mensajes, que son por ejemplo los de mercadotecnia, es que ustedes compren, ¿no? Entonces, independientemente de lo que utilicen como mercadotecnia, que en ocasiones, por ejemplo, va muy relacionada con los sentimientos o va relacionada con la superación o con la figura que tiene cada uno de nosotros eh, imaginaria de nuestro yo exitoso, ¿no? Por ejemplo, Mac, ¿no? Creo que una de sus frases es, piensa distinto, ¿no? Think different, algo así, ¿no? Piensa distinto, de Mac, ¿no? Entonces tú te compras una Mac y dices, ay, no, ya soy bien distinto a todos, ¿no? Y resulta que te vas a la Roma o te vas a Polanco y todos tienen Mac y todos usan lentes y todos usan su barba hipster y todos toman su café del Starbucks, ¿no? Entonces, para nada eres distinto, pero te venden algo así. Entonces tú recurres el mensaje era comprar, pero utilizó otros mecanismos, ¿ok? Entonces, déjenme ver qué más les falta aquí en el apunte para que se los ponga. Ajá, busca una reacción específica. También busca cambiar en algunos casos la forma de pensar. Ajá. Entonces, estos mensajes son persuasivos y pues están más que nada están en anuncios de publicidad. Eh, También pueden estar en discursos políticos. Obviamente los políticos son unos maestros en este tipo de función de la lengua porque tratan de convencerte valiéndose más de la manera de hablar que de los hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los políticos los podríamos identificar en la función apelativa más que en la función referencial, porque pues no estarían dando hechos, la mayoría de las veces tratan de convencer de manera un poco mañosa en ocasiones, ¿no? Entonces, discursos políticos, también podemos estar en algunas frases. Esto es importante porque a veces se llega a confundir, ¿no? La función apelativa llega a estar en algunas frases que son de orden como imperativo, ¿no? Abre la puerta, etcétera. Entonces ahorita algunas frases, ¿no? Ahorita le completo aquí, les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Pues yo les había dado, por ejemplo, los de publicidad, ¿no? Que está de Mac, ¿no? Que creo que es Think Different, ¿no? Me parece que es de Apple, ¿no? Es de publicidad. Entonces el mensaje es, ay, no, pues soy totalmente distinto, pero pues lo tengo que comprar. Independientemente de lo que diga esta frase, ustedes compran y se sienten diferentes, ¿no? Otro ejemplo que les traigo, por ejemplo, es A ver, déjenme ver este ejemplo si no lo puse mal. Eh, mm, Déjenme ver mm, 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 por ejemplo, sí lo han escuchado, ¿no? Bota verde, ¿no? Del partido, es propaganda política, ¿no? Del partido verde, ¿no? Entonces, esta propaganda es bota verde o algo así, ¿no? Aquí, por ejemplo, no es tanto publicidad, es más como algo político, publicidad política. Y esta es como una frase imperativa. Esta es un enunciado imperativo. En ocasiones son como órdenes, ¿no? ¿Qué otro ejemplo podemos tener aquí? Déjenme ver.
mm, podemos tener alguna noticia que te trate de convencer algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, otro a nivel imperativo puede ser cierran la ventana, ¿no? Trata de provocar una reacción en ti. Esto ya es más como cotidiano, ¿no? Enunciado imperativo. Muy bien. O por ejemplo, te puede hacer alguna pregunta, oye, ¿me puedes ayudar? Trata de provocar una reacción en ti, ¿no? Entonces, o apúrate, ¿no? Algo así, ¿no? Les digo, también puede ser una noticia, por ejemplo, en la de que les hablen de la lectura y que les diga, ah, miren, en México la lectura es muy poca, pero hay que leer, ¿no? Hay que leer mucho. Entonces los trata de convencer a que ustedes lean. Entonces, encontré una noticia del Universal, ya está viejita, dice Javier Corral, jurado, el Universal, México, México DF, cuando todavía era DF, 2008. La noticia, habla sobre la lectura, ¿no? Dice, déjame ver. Les voy a pegar un cacho de la nota. Ok, entonces. Dice, un acontecimiento que debería ser celebrado con más interés ante la escuela primaria, que ya no forman lectores, la impunidad de la piratería, este, el engorroso trámite para abrir una librería, la ausencia de la política del Estado de difusión y promoción de la lectura, la falta de estímulos fiscales para el editor y el librero y el dramático 94% de los mexicanos que se calcula no leen cuando el 80% tiene televisión como si fuera un dios, mismo que le hablara, ¿no? Entonces, le voy a poner otra frase. Me parece que esta noticia era en el contexto de que el Congreso, eh, había afectado, una había afectado la ley para el fomento a la lectura, ¿no? Entonces, era en ese contexto. El Congreso había afectado la ley para el fomento a la lectura. Entonces, en el contexto de que se afectó la ley para el fomento a la lectura, tenemos otros aspectos, como cuál, que también el Estado pone muchas barreras para poner una librería o para poner no sé, una biblioteca privada, etcétera. O sea, pone muchas trabas, ¿no? Y por otro lado tenemos que los mexicanos eh, no leen. O sea, por eso me interesa en que ustedes lean cuando les dejo la tarea sobre lectura. Entonces, pues aquí tenemos un problema, ¿no? Le hacemos más caso a la tele y la lectura pues la dejamos de un lado, ¿no? Entonces, pues está fea la situación. Entonces, aquí yo este texto yo lo catalogo aquí como en una función apelativa más que referencial, aunque sea noticia, porque esta nos provoca una reacción. Ajá. Entonces, así como dicen, o sea, de por sí no leemos, de por sí no queremos leer, de por sí se nos hace aburrido porque pues así lo dice la televisión, etcétera, eh, o nos lo han hecho creer algunas personas, algunos maestros o la situación, en sí es demasiado complicado. Y a pesar de eso, y a pesar de que el gobierno sabe que es necesario leer, ¡pum! Afectan la ley de fomento a la lectura en el año 2008. Y tú dices, pues te quedas, ¿no? Como con el coraje o te quedas con el enojo. En este caso, por ejemplo, esta lectura, pues buscó, ¿no? Que ustedes reaccionaran. Ahorita, por ejemplo, yo sé eh, por ejemplo, que ustedes vieron alguna nota, ¿no? De que ahorita en Jalisco, por la contingencia de COVID-19, pues mataron a una persona por no llevar cubrebocas, ¿no? Yo creo que a lo mejor, bueno, yo me imagino que lo detuvieron, esta persona, pues se les opuso a los policías como algunos policías tienen, por ejemplo, ese sentido de autoridad, ay, de que yo soy
super macho, etcétera, y te me opones, pues te reprimo, ¿no? Para tratar de demostrar mi poder sobre encima del tuyo, etcétera, y se les pasó la mano y pues lo terminaron matando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien publica, o no sé, un diario, La Jornada o Índigo, etcétera, publica esa noticia sobre el asesinato de este, de este albañil en Jalisco, pues busca reacciones. Algunas noticias, por ejemplo, busca que la gente se enoje, y reclame al gobierno de Jalisco, reclama a la policía de Jalisco. Otros, por ejemplo, buscan provocar a la violencia, ¿no? Que se manifiesten de manera violenta. Otros, por ejemplo, buscan que la gente se manifieste de manera pacífica. Y otros de manera muy objetiva dicen, ¿saben qué? Se detuvieron a tal persona por no usar cubrebocas, shalala, y lo entregaron después muerto, etcétera, ¿no? Entonces, esto de la comunicación tiene diferentes objetivos, y en algunos casos, algunas notas periodísticas tienen el objetivo de provocar una reacción en ustedes, ya sea de enojo, ya sea de tristeza, etcétera. Muy bien, yo espero que se vaya entendiendo esto de las funciones de la lengua. Ahora vamos con el 3, la función poética. Muy bien, pero antes que nada, les quiero preguntar, ¿siguen ahí, jóvenes? Porque como no los veo, no sé si están despiertos. Este, los que empezamos a las 9 de la mañana ya a lo mejor ya estamos cansados, pero les pregunto, ¿tienen dudas, jóvenes? ¿Se está entendiendo? Español es mucho más sencillo darlo en la computadora, ¿no? Entonces yo creo que por eso estamos avanzando más rápido. Pero en el caso de matemáticas, híjole, una disculpa por avanzar lento, pero pues ahorita pues vamos a ver español para no atrasar más las clases. Entonces, todas estas funciones que les estoy diciendo, todos estos ejemplos van a venir en Comipems algunos casos. Oye, ¿cuál es la función, no, más importante en este apartado, etcétera? Muy bien, entonces, como no hay dudas, vamos a continuar. Muy bien, la función poética tiene más que nada la intención de comunicar sentimientos en algunos casos, ¿no? Eh, pero con la característica de que puede embellecer el mensaje. O sea, puede embellecer este, sí puede embellecer el mensaje, ¿no? Entonces, trata de comunicar pues sentimientos, pero también estructurando de manera distinta el, el, el mensaje. Entonces, comunica sentimientos manera de manera idónea, este, de manera idónea para embellecer, por ejemplo, el embellecer, embellecerlo al ser transmitido. Entonces, pues yo sé que conocen muchos ejemplos de este tipo de, este, de función, ¿no? Eh, pues se utilizan figuras retóricas, se utiliza pues en textos literarios, se utilizan las novelas, se utilizan trabalenguas. Entonces, yo me acuerdo que algo les tenía que decir algo de la función poética. O sea, no necesariamente es embellecer, ¿no? Pues puedes transmitir un sentimiento y no necesariamente el sentimiento tiene que ser bello, ¿no? Entonces, pero hay algo ahí que se me está yendo, a ver si me acuerdo más. Eh, pero pero sí, yo creo que no es difícil de identificar en un examen. Entonces, pues vamos a seguir avanzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas cosas que yo les decía mucho de cuando iniciábamos la clase, cuando estábamos en la forma presencial, es una frase, ¿no? Les ponía frases y esas frases tenían las palabras acomodadas de tal manera que se embellecía el mensaje, ¿no? A ver, déjenme ver si me acuerdo de una. Creo que era de Salvador Allende, que decía, no vale la pena vivir, sin lo cual, no vale la pena morir, sin lo cual no vale la pena vivir. Algo parecido, ¿no? Que era en un discurso que lo dijo, ¿no? Entonces,
Podemos tener una frase, ¿no? Como, ay, son uña y mugre, ¿no? Cuando están entre amigos, ¿no? Ay, son uña y mugre, son inseparables, ¿no? Este, ¿qué otra frase les puedo poner? A ver, les busco una frase. Este, sí, ¿no? O por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la función poética, o sea, les digo, no necesariamente a lo mejor les acomodo bonitas las palabras, pero ayer estaba platicando con una persona que me ayudaba antes a dar las clases, ¿no? Creo que algunos la conocen, se llama Jennifer, entonces platicando con Jennifer, pues estábamos viendo un documental y me dice, es que, ¿qué crees que pues, de los maestros rurales? Y dice, ¿qué crees que sí, en la escuela, más que formar, te dan la información? Entonces, te da la información y eso no es formar, eso es nada más aventarte la información, pero la escuela debe de ser formativa. Eh, También, por ejemplo, la escuela te debe de enseñar valores, cómo resolver algún problema con tu compañero de al lado. Yo sé que ustedes, por ejemplo, tienen hermanos, hermanas, papás, etcétera. Entonces, al momento de que ustedes se pelean, no pueden, eh, no pueden resolver un problema porque no sabemos cómo. Simplemente nos peleamos, nos enojamos, no decimos nada y hasta que se nos olvida después de 2, 3 días ya nos volvemos a hablar bien. Entonces, pues eso pues está mal, no debemos aprender a resolver problemas. Pero además de eso también debemos de tener valores y los valores jóvenes no se aprenden sentados. O sea, en ese documental el maestro rural dijo eso. Es que los valores no se aprenden sentados. Y pues desgraciadamente pues está fea la cosa. Ustedes van a la escuela y se van a sentar a escuchar al maestro como sacerdote que les da la clase, oigan, esto es verdadero y no me critiquen, etcétera, ¿no? Porque incluso hasta si los critican, el sacerdote te castiga, ¿no? El maestro te castiga. En algunos casos, ¿no? No todos, hay profesores muy buenos. Entonces digo, híjole, ¿no? Pues a mí me gustó esa frase de ese profe, ¿no? Tal vez dijo muchas otras cosas, pero a lo mejor puede ser algo muy sencillo y transmite demasiado. Los valores no se aprenden sentados. Entonces yo espero que en esta cuarentena que estén conviviendo con sus papás, eh, pues sus papás les estén enseñando ciertos valores que a lo mejor a ellos no se los enseñaron. Y pues sí, la mejor escuela pues es la casa, ¿no? Por eso yo les decía que, que la persona que les tiene que enseñar a leer es su papá, porque la lectura es algo tan íntimo de uno que le va a durar toda la vida. Es como enseñarles a hablar. Sus papás les enseñaron a hablar, también desde mi punto de vista les debieron de haber enseñado a leer y a escribir, porque es algo que se queda toda la vida. Ajá. Entonces digo, híjole, o sea, esto a lo mejor no es como tal un texto embellecido, una frase embellecida, pero tiene como mucho significado, ¿ok? Trata de comunicar, más que buscar una reacción en ustedes, trata en primer lugar de comunicar un sentimiento, ¿no? De manera idónea. Bueno, ya pues ya pasemos a un ejemplo, una frase, eh, una frase, vamos a ver, este, la que les decía, ¿no? De Salvador Allende. Vale la pena morir por todo aquello sin lo cual no vale la pena vivir. Entonces, esta fue una frase de Salvador Allende que se las puse en clase. Pero ahora sí que, para que pues sientan la frase, yo les había comentado que este presidente chileno pues fue traicionado por el ejército de su país cuando fue presidente. El ejército de su país, liderado por Augusto Pinochet, estaba ayudado y coludido con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces hicieron un golpe de estado y sí, Salvador Allende murió traicionado. Entonces, pues desgraciadamente, ¿no? Murió, ¿no? Por todo aquello sin lo cual no vale la pena vivir. Pues está feito, ¿no? Esta función de la lengua. No, está muy bonita, ¿no? La función de la lengua, nada más que a veces yo soy medio depresivo, entonces les paso frases como esta, ¿no? Vamos a poner otra frase, ¿no? No sé, el tiempo es oro, ¿no? Otra frase, ¿no? Otra frase que se me ocurre, por ejemplo, no sé, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Algo, son
son ciertos textos o ciertas frases que comunican algo más, ¿no? Otra cosa que podemos tener aquí pues son poemas, ¿no? Prácticamente poemas de 4 estrofas, de 4 renglones, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien. Déjenme ver si les busco un poema pequeñito y se los voy a escribir aquí. Poemas, ¿no? Poemas cortos. Pues sí, yo siento que alguno de ustedes alguna vez ha escrito un poema, ¿no? Muy bien, déjenme o a ustedes precisamente, ¿no? De tarea, se les puede quedar buscar un poema. Ajá. Pero pues cualquier poema, ¿no? Es que no me quiero meter en problemas con derechos de autor si les copio y les pego un poema, ¿no? Entonces, porque a lo mejor este video se lo subo ahorita a YouTube, ¿no? Para los que llegaron tarde. Entonces tenemos otra función, tenemos la función fática. Tenemos la función fática. La función fática, por ejemplo, es una función de la lengua que el único objetivo es establecer una cercanía. Entonces, esta cercanía que vamos a tener cercanía con otras personas. Ni siquiera tenemos una intención de darle hechos, no tenemos la intención de convencerlo de que compre algo, ni que vote por otra persona. Simplemente son cosas así como hola, ¿no? Son frases como hola, no sé, frases como buenos días. Aquí, por ejemplo, pues sabemos que los días, por ejemplo, si hoy te digo buen día, pues día es singular, pero a veces la gente, esta es una forma de expresión en la cual pues trata como que de maximizar, ¿no? Se supone, buenos días, ¿no? Es como decir algo más intenso que buen día, ¿no? Entonces, sí, porque hay gente, buen día, ¿no? Está mal dicho buenos días, ¿no? O sea, sí está bien dicho porque exagera, ¿no? Eso que tengas un gran día. ¿Qué más les puedo decir sobre ejemplos de la función fática? Por ejemplo, déjenme, no sé, decir, no sé, claro. Podemos decir, claro, estoy de acuerdo, ¿no? O sí, etcétera, ¿no? Bueno, son aquellas frases, ¿no? Que quizá no pueden ser correctas ni incorrectas, ¿no? Son a veces frases que uno dice y nada más con el fin, ¿no? De establecer esa cercanía, ¿no? De ligar a estos dos interlocutores, ¿no? O también para mantener, ¿no? Lo podemos utilizar para iniciar, mantener o finalizar una conversación. Por ejemplo, adiós, cuídate, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás? O, sí, dime más, ¿no? O sea, no podemos decir que son correctas o incorrectas. La otra función que tenemos aquí, de la función fática, vamos a tener la función metalingüística. La función metalingüística se parece mucho a la función referencial. ¿Por qué? Porque te habla de datos, ajá, te habla de aspectos, de aspectos bien, bien claros, bien específicos, pero sobre la lengua. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, ¿está bien dicho esto? Ajá, o por ejemplo, y nos empezamos a discutir, no, es que está mal dicho, se dice así, etcétera, ¿no? En clase, o por ejemplo, ¿cuál es el significado de esta palabra? Cuando decimos cuál es el significado de esta palabra, por ejemplo, en historia, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, no, es que Estados Unidos es hegemónico. Y yo les decía, pues yo sé que no saben que es hegemónico. La hegemonía se basa prácticamente en dos bases, la coerción y el consenso. La coerción es el poder militar para poder reprimir o el poder para poder reprimir a la población que no cree en ti,
y el consenso, que es el liderazgo político, para ser el líder de los que creen no tienen una idea como tú. Ajá, entonces ahí ya estamos hablando de metalingüística porque estamos discutiendo sobre el lenguaje. ¿Ok? Entonces, otro, por ejemplo, que diga, no, profe, esa palabra se acentúa aquí. Y diga, no, sí, cierto, ¿no? Ahí estamos haciendo uso de la función metalingüística, que quiere decir más allá del lenguaje, ¿no? Muy bien, entonces, ejemplos son cuando discutimos el significado de una palabra o cuando discutimos sobre los acentos u ortografía de las palabras. Ajá. No sé por qué le puse aquí un acento, pero estaba pensando en los acentos. Poética, fática, apelativa, referencial. Siento que me falta una función. Déjenme ver A ver, ya les dije, y según yo, la referencial, la apelativa. Ah, pues sí, ¿no? Falta la función emotiva. También pues es expresiva, ¿no? La función expresiva. La función expresiva, pues también trata de transmitir como sentimientos en algunos casos, ¿no? Yo creo que se me olvidaba porque en algunos casos puede ser confundida con la poética, pero la diferencia de la poética es que la poética también tiene fines estéticos que no tiene, por ejemplo, la emotiva, ¿no? Entonces la poética pues tiene fines estéticos. Aquí, por ejemplo, tiene cuidado en, en cómo va a transmitir las palabras. Usa figuras retóricas, usa recursos literarios para hacer valer o para transmitir sus sentimientos, pero la emotiva no. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, yo creo que en lo que expliqué del documental que vi apenas sobre la educación este, la educación rural, pues creo que yo fui más emotivo que poético porque no me fijé tanto en la estructura, ¿no? Entonces aquí trata de transmitir sentimientos, por ejemplo, sin cuidado, sin, sin tanta, lo vamos a decir así, atención en la estructura. Muy bien, entonces, en su examen que les voy a poner apenas, entonces en este examen que les voy a poner preguntas y ustedes van a elegir, ¿no? En el texto, cuál es la función de la lengua que más se identifica con el texto, ¿no? Ya sabemos que los textos no están de manera pura. Podemos tener un texto que sea emotivo y también sea poético. Sin embargo, pues vamos a decir que la función emotiva pues trata de sentimientos. Mm, Aquí, por ejemplo, no nos vamos a fijar tanto en la estructura. Ajá. Entonces, pero también, por ejemplo, podemos decir que la función emotiva es un poquito más hablada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, decía, ay, una niña que me gusta, qué guapa, ¿no? O ustedes, niñas, qué guapo estás, ¿no? Podríamos decir que es una función, estamos haciendo uso de la función emotiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, no nos estamos fijando en qué palabras usar, simplemente expresamos, ¿no? De manera física lo que sentimos, ¿no? Nuestras emociones. Pero ya si tú le escribes un poema y describes su cabello, etcétera, pues aquí ya estaremos haciendo uso de la función poética. Entonces les pregunto otra vez, ¿queda claro, jóvenes? Porque aquí, por ejemplo, hasta aquí abarca el primer examen que les voy a subir hasta el día de hoy, ¿no? Aquí ya tenemos un primer examen, entonces vamos a avanzar a la unidad 2. Bueno, tenemos mínimo un examen que les puedo subir tres exámenes, ¿no? Como máximo. Pero por lo menos uno les voy a subir. El examen va a ser de 5 preguntas, ¿no? En este examen yo creo que se van a tardar 15 minutos.
Entonces, por ejemplo, todavía no lo subo, todavía no lo acabo, pero la intención es de que si están muy cansados, podemos terminar la clase 15 minutos antes, pero con la obligación de que hagan el examen en casa, ¿ok? Y que la hagan para ese día. Vamos con la unidad 2. La unidad 2 es la siguiente. Obtención de la información. Ajá. Aquí vamos a tener pues los propósitos para obtener la información y las características que debe de tener esa información. Yo, por ejemplo, aquí les puse de manera medio chafa, ¿no? De dónde obtuve la información. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, yo les puse para empezar permítanme tantito, les puse como ¿dónde está? El autor, se supone que en algunos casos va primero la fecha de publicación, ya después va el título del artículo, etcétera. Pero yo aquí les puse de manera muy breve, de manera medio chafa la cita. Pero hay ciertas formas de cómo citar y es precisamente lo que vamos a ver, ¿no? Entonces vamos con la obtención de la información. Bueno, la obtención de la información tiene ciertos objetivos, ¿no? El objetivo principal de la obtención de la información o de estas referencias es tener la fuente de la información. Ajá. Saber de dónde sacamos dicha información. Acuérdense que uno, por ejemplo, cuando hace investigación, ustedes que hacen trabajos escolares, siempre deben de poner bibliografía. Porque, por ejemplo, si ustedes hacen un trabajo de biología y citan algo que es falso, dicen es que yo lo saqué de este artículo. Prácticamente es para echarle la culpa, ¿no? Yo lo utilizo para echarle la culpa. Tal autor dijo esto y este autor es reconocido. Yo supuse que era verdad y lo utilizo, ¿no? Muy bien. Entonces, pues se utiliza más que nada para investigaciones, ¿no? También para tener ordenada la información. O sea, tener la fuente de información y tenerla ordenada. Ajá, tenerla ordenada por si la queremos consultar después, ¿no? Tenerla ordenada y registrada. Tenerla ordenada y registrada. Bueno, eso es por un lado, ¿no? Dice, existe un método que para citar se llama APA. Este método, para citar, APA, significa, o viene de la Asociación Americana de Psicología, me parece, algo así. Entonces, American Psychological, aquí va un H, Psychological, Association, va con doble S, Association, ¿no? Es el formato APA, ¿no? Que desarrolló ciertas normas para citar. Estas normas cumplen un conjunto de estándares. Ajá. Cumplen un conjunto de estándares para citar. O sea, los estándares son ciertas características que debe de cumplir la forma de citar y si no está mal citado. Ajá. Muy bien. Entonces, reglas estándares o le podemos poner o reglas para citar. Muy bien. Bueno, las fichas bibliográficas, vamos con el primero, fichas bibliográficas. Fichas bibliográficas. Aquí las fichas bibliográficas, son fichas que nos dan la información de los libros. Por eso son biblio, ¿no? De los libros. Nos dan información de los libros, ¿no? Y deben de contener, en el orden que lo voy a dar, los siguientes datos. Muy bien. En primer lugar debe tener el autor. Obviamente, el nombre, se escribe
el nombre, comenzando por apellido, por apellido paterno, seguido de la inicial o iniciales del nombre. Ajá. Entonces, primero vamos a comenzar con el autor, ¿no? Entonces comenzamos con el apellido paterno, seguido de la inicial o iniciales del nombre. Luego vamos a poner la fecha de publicación. Ajá. Ajá. Que en este caso pues va a ser el año. En el 3 vamos a poner el título. El título, que se escribe el nombre de la obra, ¿no? Pero el título se va a escribir en cursivas. Ajá. Los dejen, subrayo está de negro. Esta también. Título se va a escribir en letras cursivas, en letras letras cursivas. Título. 4. Vamos a escribir la edición. Todos estos datos vienen en el libro. La edición obviamente se registra solamente a partir de la segunda edición. Después de la segunda edición se registra. Obviamente los libros tienen diferentes ediciones, ¿no? Entonces vamos con la 5. El lugar. Aquí el lugar hacemos referencia al lugar de publicación. En ocasiones, bueno, no en ocasiones, es obligatorio escribir el nombre de la ciudad. Ajá. Entonces es obligatorio escribir el nombre de la ciudad. Por ejemplo, Ciudad de México, Madrid, España, etcétera, ¿no? Pero si es poco conocido, pues a veces, en ocasiones, pues ponen el país, ¿no? Pero, bueno, ¿qué vamos a ponerle? Debe, ¿no? Es mejor. Es mejor escribir el nombre de la ciudad, pero pues si está complicado, pues el país. Y número 6, editorial. Entonces, muy bien. Estas son las fichas bibliográficas. Entonces, vamos a ver si tengo un ejemplo aquí de una ficha bibliográfica. Permítanme tantito. Entonces, aquí está, ¿no? Mi ejemplo de ficha bibliográfica. De acuerdo con libros, ¿no? Fichas bibliográficas, libros. Entonces, ya como les dije, es el autor, luego el año, autor, año, luego título en itálicas, ajá, título en cursivas, edición, lugar de publicación y editorial. Aquí, por ejemplo, tengo el autor, Singer, Irving, en 1985, La naturaleza del amor, segunda edición, México, Alfaguara, o esta otra. Entonces aquí está el ejemplo. Este material guárdenlo, chicos, así como se lo estoy dando. La verdad que está bien bonito, ¿no? El ejemplo, ¿no? Hasta aquí está como qué debe tener cada uno. Vamos con la segunda. Déjenme ver. Entonces vamos ahora a recordar para qué sirven las fichas bibliográficas. Entonces, objetivos. Porque también puede ser una pregunta de examen. Oye, ¿cuál es el objetivo de tal ficha? Hemerográfica, bibliográfica, etcétera. Podemos decir que el objetivo es, para empezar, anotar los datos del libro consultado. Ajá. Tenemos que tener de dónde sacamos la información. Ajá. Para echarle la culpa al autor, ¿no? Oye, yo lo saqué de tal autor y tal autor es un especialista, por eso yo me basé en eso, confiando, etcétera. Muy bien. Ahora, también, para tener orden,
en los en las diferentes en los diferentes libros publicados. En los diferentes libros publicados. Y también para organizar la información. Bueno, ya es todo, ¿no? Para tener orden, anotar los libros, registrar los libros que vengan adelante, etcétera. Muy bien. Ahora, en ocasiones cuando tenemos un trabajo escrito, pues hacemos cita, ¿no? En ese caso cuando citamos se le llama referencias, ¿no? Entonces para los trabajos escritos es importante citar referencias bibliográficas, ¿no? Que sustentan nuestra investigación. A veces tenemos referencias, de libros, tenemos referencias de internet, tenemos referencias de periódicos, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahorita les voy a dar algunas formas de referencias. A ver, permítanme a ver si no se me acaba. Ahora vamos con las fichas hemerográficas de acuerdo a la APA. Ajá. Muy bien, entonces ya tenemos fichas bibliográficas. Ahora vamos con las hemerográficas. Estos dos puntos. Fichas hemerográficas. Las fichas hemerográficas, en ocasiones son de revistas, a veces son de periódicos, entonces tenemos diferentes. Las fichas hemerográficas, la manera de citar con APA o de hacer las fichas, de acuerdo con APA es el autor o autores, como ya sabemos, apellido y primera letra, año, título de la obra, aunque esta debe estar en cursivas, aquí me equivoqué, título de la revista, no, ahí no debe estar porque revista, título de la revista, volumen, número ejemplar y páginas, esa es de las revistas. De los periódicos es el siguiente. Periódicos, autor, autores, fecha de publicación, título del artículo, título del periódico y páginas. Aquí, por ejemplo, le cité Acevedo M, fecha, título, periódico y la página. Algo más o menos le cité aquí, ¿no? Autor, déjenme ver. Creo que aquí le cité un poquito diferente, ¿no? Creo que le cité en otro formato que no es APA, ¿ok? Pero aquí este es el APA, es el que ustedes se deben de aprender, ¿no? Autor, fecha, título, periódico y páginas. Cuando citamos de internet, citamos de la manera siguiente. Internet autores, año, título del documento o del sitio y recuperado y ponemos la URL que es la dirección. ¿Ok? Muy bien, ahora déjenme dar un recuento. Pues creo que ya está prácticamente todo. Ahora vamos con un tema que se llama fichas de trabajo. Pues este tema de fichas de trabajo, sinceramente no sé si lo incluye la UNAM o con mi PEMSA en el examen. ¿Por qué razón? Porque la guía que ustedes les dan de español solamente está el tema de obtención de la información. Y unas formas de obtener la información pues es mediante fichas de trabajo. Pero aquí prácticamente no te está diciendo nada. Simplemente el tema de español es obtención de información, propósitos y características de las fichas bibliográficas. Pero vamos a trabajar las fichas de trabajo, por si las dudas. Las fichas de trabajo. Lo subrayo porque es nuevo tema. Fichas de trabajo. Nosotros, cuando realizamos a veces una información, para tenerla de manera ordenada, hacemos fichas de trabajo, que es donde guardamos la información del libro. A veces información general, a veces información de un tema. En el pasado, yo sé que ustedes ya son jóvenes, en el pasado se utilizaban tarjetas de cartulina o sí, fichas de cartulina
como de un tamaño aproximado de 20 centímetros por 15 o 20 por 10, y ahí anotaba uno la información. Entonces eran unas fichas, fichas resumen, ajá, podían ser fichas de resumen o fichas de paráfrasis, o podíamos tener fichas de cita textual, ajá, o fichas simplemente de comentarios propios, ¿no? Entonces teníamos cuatro, ¿no? Teníamos fichas de trabajo, pues además de tener todos los datos que anteriormente les puse acá, si es de revista, periódico, etcétera, lo único que va a variar es si son por ejemplo, de resumen, que sabemos que en el resumen extrae la idea original del autor, es decir, sin modificaciones. Ajá. Aquí, por ejemplo, es importante que sea sin modificaciones porque a veces uno pone de su cosecha. Si uno pone de sus cosechas, podría ser una ficha de paráfrasis o de explicación. Cuando uno explica o parafrasea, pues ya uno le pone de su cosecha, ¿no? No, porque ya no son las ideas del autor. También podemos tener de cita textual. De cita. Aquí en la cita, por ejemplo, extraemos tal cual las palabras del autor. Para no meternos en problemas. Aquí, por ejemplo, yo cito a veces mucho textualmente y digo, el autor dijo X cosa, ¿no? Y ya. Ahí ya no hay segundas interpretaciones, etcétera. El autor dijo sí y ya, ¿no? Y podemos tener la de paráfrasis, la de comentarios propios, ¿ok? Muy bien. Permítame tantito. Muy bien, perdón, jóvenes. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Este tema es algo difícil porque se les olvida el orden de cómo citar. Entonces, esta de cómo citar libros, cómo citar revistas, periódicos y de internet, se lo deben de aprender porque en el examen que les voy a colocar van a elegir las opciones y a veces les voy a cambiar, por ejemplo, el año o les voy a mover, por ejemplo, el título, se los voy a poner después y ustedes tienen que elegir la opción correcta. Esto sí va a venir en ComiPEMS. O de fichas de trabajo, quién sabe, ¿no? Entonces esto es como más antiguo, yo creo que no. Entonces, dudas hasta ahí, jóvenes. Muy bien, entonces no sé si les enseño a citar de otra manera porque de acuerdo, lo más común es APA, pero también está un estilo que se llama Oxford, está el estilo de la Asociación Moderna de la Lengua, que es el MLA. Yo cito más como MLA, pero yo espero que solamente les venga APA. Ojalá no les venga MLA, pero también tengo la información de cómo citar MLA. Ajá, muy bien. Entonces, dejen guardo el documento para podérselo subir. Y déjenme ver qué más. Entonces, hasta ahorita llevamos para hoy 2 exámenes de 5 preguntas cada uno. Entonces van a tardar 2 minutos en cada una, 20 minutos. Ahora vamos a ver la unidad 3. Español es súper sencillo, ¿no? Son como 4 unidades, pero son muchísimos puntos, ¿no? Entonces yo lo voy a dividir en más unidades. Pero vamos con la unidad 3, perdón. Dice organización de la información. En este apartado, por ejemplo, vamos a ver el 3.1, que son funciones y características de los componentes gráficos del texto. ¿Qué componentes gráficos tenemos? Apartados,
subapartados, títulos, índices, ilustraciones, gráficas y tablas, subrayado y recuadros. Características, gráficos, subtítulos, índices, tablas, gráficas, subrayados, recuadros, subapartados, vamos a ponerlo así, subapartados, tablas. Subapartados, tablas. Ajá. Muy bien, en el tema 2 vamos a tener tema, orden cronológico, problema y solución. Y en el 3.3 vamos a tener recursos que se utilizan para desarrollar las ideas en los párrafos. Por ejemplo, tenemos aquí ejemplificaciones, repeticiones, explicaciones o paráfrasis. Este tema son muy sencillitos, ¿no? Estos temas. Los conocemos de manera intuitiva, ¿no? Entonces, tenemos funciones y características de los componentes gráficos del texto: apartados, subapartados, títulos, subtítulos, índices, ilustraciones gráficas, tablas, subrayados, recuadros. Muy bien. Les voy a abrir un documento para que lo puedan ver. Permítanme tantito, les abro un documento para explicarles más o menos algunos apartados de esto. Muy bien, entonces el documento que les voy a abrir y ahorita les voy a transmitir es el siguiente. Me dicen si se ve en pantalla. Les voy a transmitir en un momento, ya lo tengo abierto, entonces voy a dejar de transmitir y les voy a transmitir otra vez. Déjenme ver dónde lo tengo. Muy bien. Ya se tiene que ver en pantalla el documento. Me avisan si no se ve. Entonces, aquí por ejemplo tengo diferentes elementos. El primer elemento que tengo aquí en este documento es el índice. Ajá. Por ejemplo, este es mi trabajo de tesis. Este índice está por capítulos y está por subcapítulos, ¿no? Cada capítulo tiene un subcapítulo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos más elementos. Déjenle adelanto. Tenemos en este caso algunas diagramas. Tenemos en este caso también tenemos citas. Por ejemplo, tengo citas textuales, que son estas. Yo cito de otra manera, ¿no? Entonces aquí yo no cito como APA, hay diferentes formas. Aquí tengo otra cita, ¿no? Y cito como el MLA. Ajá. Tengo tablas, entonces aquí está en este texto esta parte de tablas y también la cita. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más elementos?
En ocasiones yo trato de hacer un subrayado. Por ejemplo, aquí, ¿no? Para que se ponga atención, incluso dentro de esa misma cita, ¿no? Que estoy haciendo. Eh, Aquí tengo ¿qué más? Este, mm, pues sí, son en manera general algunos elementos que debe tener que deben de tener los textos, ¿ok? Entonces yo les decía, ustedes ya conocen de mayor o menor medida algunos de estos elementos. Eh, a ver, permítanme tantito, déjenme ver si les busco ejemplos más específicos. Eh, Muy bien. Aquí, por ejemplo, las funciones que cumplen pues son distintas, ¿no? Ustedes ya saben que el índice, pues más que nada es para ordenar el contenido. Ustedes saben, por ejemplo, que los títulos y los subtítulos son para jerarquizar la información. Aquí, por ejemplo, el salario, que es el capítulo 2, es el tema central. Sin embargo, aquí estos son de menor categoría. La fuerza de trabajo, plusvalor, salario y superexplotación, ¿no? Tienen menos categoría. Las ilustraciones obviamente son para ejemplificar. Aquí en lugar de ilustraciones, en mi tesis, por ejemplo, eh, tengo algunos esquemas. Ajá, como este. Eh, pues también tenemos gráficas y tablas que nos van a ayudar a dar ejemplos de lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo aquí hablo sobre la pérdida del salario y una de las gráficas que pongo es bueno, esas que acabo de pasar, pero por ejemplo, déjenme busco una gráfica que refleje de mejor manera lo que uno puede decir con palabras, ¿no? Entonces, esa es la intención en este caso de las gráficas, que uno mediante una tabla pueda expresar de mejor manera lo que en ocasiones se puede decir con palabras. Entonces, o creo que lo tengo hasta abajo. Sí, ahorita que les muestre la gráfica van a ver a qué me refiero, ¿no? Esta gráfica tiene sus elementos, la elaboró el Centro de Análisis Multidisciplinario en el 2014 y tiene cierta información. Esta gráfica son los kilos de tortilla que se podían comprar con un salario mínimo. En el 82 se podían comprar casi 51 kilos de tortilla y en el 2014 se pueden comprar 5,800 con un salario mínimo. Actualmente, bueno, varía la zona, ¿no? Varía la zona geográfica, pero actualmente, por ejemplo, el salario mínimo es como de 180 pesos, ¿no? Prácticamente. Es de 185 pesos, más o menos así. El kilo de tortillas anda entre 10 y 15 pesos. Entonces, ahorita, por ejemplo, ¿cuántos kilos de tortillas se podrían comprar? Si tomamos 185 entre 15, se pueden comprar 12 kilos de tortilla. Aquí aumentó un poquito más, ¿no? Se pueden comprar 12 kilos. Sin embargo, no se recupera a los 51 kilos que se podían comprar en el 82. Y hay gente, por ejemplo, que no gana ni siquiera el mínimo. Ajá. Entonces, pues yo lo que quería reflejar aquí, por ejemplo, era algo que no puedo decir con palabras, ¿no? Por eso utilizo una gráfica. En el caso de las tablas, en ocasiones se utilizan para ordenar la información numérica y que sea más fácil presentarla. Por ejemplo, aquí, no sé, por ejemplo, les muestro unas tablas que son coeficientes estadísticos, pero que presentarlas en texto sería imprudente. O sea, ustedes, a ver, les voy a presentar esto en texto, sería imprudente. La organización de la tabla me permite visualizar la información, en muchos casos numérica, de una manera más rápida y sencilla. No busco, por ejemplo, el estadístico T, el estadístico R, que aquí los tengo, la R ajustada, el estadístico F. Es mucho mejor y más fácil buscarlo aquí que buscarlo, por ejemplo, en texto, ¿no? Entonces, para eso se utilizan las tablas. El subrayado se utiliza para resaltar. Las imágenes o esquemas se utilizan en ocasiones
ejemplificar o dar a entender mejor una idea, ¿no? El índice es para tener organizada la información. Entonces vamos a ver qué me falta. Muy bien. Entonces, podremos decirlo así, ¿no? Si nosotros tenemos un índice, por ejemplo, esta parte de aquí es un apartado. Y esta parte de aquí podría ser un subapartado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí yo tengo el capítulo 2, el salario, es un apartado. Esta parte es un subapartado o parágrafo, y esta parte ya sería como un parágrafo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Pues yo creo que de ese tema pues sería todo, prácticamente. Les digo, en algunas guías, por ejemplo, esta información la omiten, aunque viene en su guía de estudio, pero ya son conceptos que ustedes manejan, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora déjenles proyecto el documento que les estaba proyectando, el de los apuntes. Presentar una ventana. Muy bien. Entonces ya les voy a presentar. Ya vimos el 3.1. Vamos a ver el tema 3.2. En el tema 3.2 obviamente existe un tema que es el más importante. En ocasiones pues vamos a hablar por ejemplo del agua, ¿no? Y un subtema, soluciones acuosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, van en orden de intensidad o en una jerarquización. El tema, pues, es a manera más general o manera más importante que refleja el texto. Y el subtema es, en ocasiones, que en un apartado se va a tratar, sí algo relacionado con el tema general, pero de manera más específica. También nos hacemos valer del orden cronológico, porque nosotros cuando explicamos algo, entre más ordenado sea, tiene más entendimiento. Entonces aquí lo que pasa es que si ustedes, por ejemplo, cuentan una historia o ven una película y en la película, por ejemplo, comienzan de atrás adelante, posiblemente no se entienda. Igual ustedes cuando le cuentan algo a sus papás o una anécdota a algún amigo, tiene que tener orden cronológico porque si no, no se entiende. Y al momento de que nosotros explicamos un tema, pues en ocasiones se hace recurso de este problema y solución. Por ejemplo, Eduardo Galeano, cuando les dejé leer el libro de Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano planteaba siempre problemas y no daba solución. ¿Y por qué no daba solución en el problema de las venas abiertas de América Latina? Porque seguíamos prácticamente bajo las mismas condiciones. Entonces, no daba solución, pero la solución que daba era que no ha cambiado de manera radical. Entonces, ahí, por ejemplo, es un recurso que utilizan los escritores eh, para que uno ponga más atención en el texto y uno le entienda, ¿no? ¿Cómo resuelve Galeano el problema? Pues que no han cambiado las cosas. Muy bien. Ahora vamos a ver de manera un poquito más rápida recursos que se utilizan para desarrollar las ideas en los párrafos. Bueno, estos recursos que se utilizan para desarrollar las ideas en los párrafos prácticamente pues son explicaciones, perdón, ejemplificaciones. Yo, por ejemplo, les doy, siempre que hablo, imagínense que es un texto, siempre les doy ejemplos, ¿no? Ah, por ejemplo esto otro, ¿no? Sin embargo, también uno repite. Yo también cuando les explico, a veces dicen, ay, es que esto ya lo dijiste. Pues sí, lo repito para que les quede claro, no para que se acuerden, porque a algunos se les olvida. Y las explicaciones y paráfrasis, es decir, con nuestras propias palabras, el mismo tema. A veces en ocasiones yo recurro a las explicaciones a través de ustedes porque cuando estamos en clase presencial, al ver que ustedes no me entienden porque yo no lo puedo explicar bien o no me doy a entender, les digo, oye, a ver, tú explícale a tu compañero. Y resulta que le entienden más al compañero que a mí. ¿Por qué? Porque aquí la explicación o la paráfrasis pues depende mucho, ¿no? De cómo se transmite la idea. Bueno, así aparecen en el índice de su guía de estudio en los temas. Sin embargo, pues yo les voy a dar otra forma de organizar la información, ¿no?
y pues es lo que quiero comenzar. Entonces, esta información, pues podemos hacer síntesis, podemos hacer resúmenes, podemos hacer paráfrasis, podemos paráfrasis o comentarios. Entonces, si se dan cuenta, viene mucho de estas fichas de trabajo. La forma en la que vamos a organizar la información prácticamente son esas 3 fichas de trabajo. Vamos con el resumen. Resumen, por ejemplo. El resumen prácticamente es un trabajo en el cual alguien va a explicar el contenido de un texto sin cambiar sin cambiar las ideas originales del autor. Entonces, uno explica el contenido de un texto sin cambiar las ideas originales del autor. Ajá. Entonces uno utiliza las palabras del autor. Muy bien, perdón, las ideas originales del autor. Entonces uno por lo regular, bueno, yo le hacía así cuando era más pequeño, leía un párrafo, sacaba la idea más importante o las ideas más importantes, leía otro párrafo y sacaba las ideas más importantes, leía otro párrafo y así me iba sucesivamente, ¿no? Para analizar. Y luego leía completamente el texto para ver que las ideas pues fueran congruentes, ¿no? O sea, que no se saltara o no se le olvidara lo que iba en el texto. Entonces, eso puede ser una estrategia. La otra estrategia puede ser leer desde el principio todo el texto y luego leer párrafo a párrafo para poder ver la información, ¿no? Muy bien. Esto es importante porque ustedes, por ejemplo, cuando les pregunten cuál es el argumento del tal texto en su examen de Comipems, primero hay como técnica para resolver este tipo de preguntas. La primera técnica es leer qué te preguntan. Si tú sabes qué te preguntan, cuando lees vas a poder prestar atención en eso que te están preguntando. Y la segunda es pues leer de manera general el texto, porque si te vas párrafo a párrafo y tratas de entender todo y resulta que la idea venía en medio o en el final, tú te cansaste leyéndolo de en medio y te preguntaban algo muy sencillo, ¿no? Entonces, primero es leer saber qué te preguntan y la segunda técnica es darle una leída general al texto. Ya si no encuentras la respuesta, ya te vas párrafo a párrafo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, entonces, en este caso de resumen, pues de preferencia utilicen palabras que ustedes conozcan y si no, pues búscalas en el diccionario, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? En ocasiones, también tenemos, por ejemplo, la síntesis, ¿no? La síntesis varía un poquito de lo que es Tenemos síntesis, de una vez les anoto todas. Tenemos síntesis, tenemos también citas textuales. Tenemos ¿qué más? Tenemos paráfrasis. Muy bien, y tenemos también explicaciones, ¿no? O comentarios. Muy bien. La síntesis, más que nada, pues trata de explicar el tema, pero lo trata de explicar a veces con sus propias palabras, ¿no? Entonces uno explica el tema de manera general, con sus propias palabras, de manera sintética, ¿no? El argumento. Las citas textuales sacan un fragmento del autor y por lo regular a veces explican, ¿no? Qué quiso decir el autor. Las paráfrasis son comentarios que nosotros hacemos, ¿no? Comentarios que nosotros hacemos, pero manteniendo la idea original del autor. Por ejemplo, decimos, no, pues el autor explicó la obesidad en México, ¿no? Que es un problema mal y etcétera, ¿no? Entonces nosotros con nuestras palabras explicamos la idea del autor, pero con nuestras propias palabras. Y explicaciones o comentarios, aquí las explicaciones y comentarios, por ejemplo,
pues más que nada son como de sentido común, ¿no? Para explicar como a compañero lo que está pasando. Entonces, pues ya lo expliqué muy rápido, mañana doy un repaso y les doy más elementos de esto. Sin embargo, pues ya se me acabó la clase. Entonces, pues voy a dejar de grabar y sin embargo, pues estas se las voy a subir y lo repasan. Por favor, hasta ahorita ya les puedo subir, por ejemplo, 3 exámenes, ¿ok? El de la unidad 1, unidad 2, unidad 3. Son exámenes súper pequeñitos, son exámenes de 5 preguntitas cada uno, de 10 si me quiero exceder, a lo mejor. Entonces van a ser 30 preguntas las de esta clase. Entonces les recomiendo que vayan haciendo sus exámenes tal cual, se los voy subiendo y que los vayan repitiendo cada determinado tiempo. ¿Por qué razón? Porque a veces se olvida, ¿no? Entonces nosotros tenemos fresco esta información que les acabo de dar. Sin embargo, hay algo que se llama pues olvidar las cosas. Nosotros, por ejemplo, si ustedes no lo repasan, hasta el día miércoles ya se les habrá olvidado este tema. Pero si lo repasan el miércoles, este tema se les va a olvidar ahora hasta el sábado. Y si lo repasan el sábado, se les va a olvidar ahora el tema hasta el otro sábado. Y si lo repasan, se les va a olvidar ya después de 15 días. Entonces lo que les quiero decir es que van a reducir la curva de olvido, ¿no? Quiero que tengan estos conocimientos frescos la mayoría del tiempo posible. ¿Por qué? Porque desgraciadamente su examen de Comipems les van a preguntar una gran cantidad de información y que la tengan disponible solamente el día del examen. No va a valer si tienen disponible esta información el día siguiente del examen o un día anterior del examen. Debe de ser el mero día del examen. Y es una crítica que les decía sobre la educación. En México lo único que hacen es aventarles la información, pero para nada eso significa que los estén formando como estudiantes. Ni modo, así está el sistema y es lo que tienen que hacer. Entonces guardo y